Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí este día presente. Hoy tenemos un evento espectacular, una sesión espectacular y le damos la bienvenida oficial a Brilla Descaradamente. Hoy, un encuentro creado por Gaby Zavala para detenernos y reconectarnos con lo que realmente importa. ¿Quién estamos siendo mientras lideramos, trabajamos y vivimos? Hoy hablaremos de autenticidad, propósito y liderazgo humano. Nos acompaña Sebastián Torres, quien vivió el proceso completo de Brilla Descaradamente, y también otras personas que hemos trabajado también con Gaby en espacios más breves, pero transformadores. Gaby, bienvenida y gracias por guiarnos hoy. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia, Sebastián. Hoy es un momento para ti, para mí, es creado para eso. Em, no pretendo decir que lo que compartamos aquí es verdad. De hecho, prefiero que lo piensen que no es verdad, porque no quiero que mientras escuchen estén pensando si nosotros tenemos o no tenemos razón. Lo que vamos a compartir hoy, lo que voy a compartir yo y lo que va a compartir Sebastián, es una experiencia vivida durante 6 meses y eso es lo importante, que estén escuchando, que estén con presencia, que si es posible escuchen desde su corazón, ya que puede sonar muy rosita, pero es bien pragmático, es llevar esa presencia y escuchar a nosotros y simplemente eso. Entonces, hoy ese espacio es para cada uno de nosotros. Gracias, Javi. Bueno, y ampliando un poco por el tema de la curiosidad y saber y todo, cuéntanos un poco, Gaby, qué es o de dónde nace Brilla Descaradamente. Porque nosotros conocemos tu marca Luna Rosa, ¿verdad? Como una marca orientada a las corporaciones, a la transformación, al change management, pero ¿de dónde nace Brilla Descaradamente y por qué lo creaste? ¿Cuál fue la chispa que encendió eso? Brilla descaradamente nace el año pasado. Yo estaba en un proceso muy duro. De hecho, me estaba cambiando de la playa a las montañas y no me gustaba para nada la decisión que estaba tomando, pero sabía que era la decisión que debía tomar. Y estaba haciendo mucho estudio, ya voy a ir como de adelante hacia atrás, estaba haciendo mucho estudio y dije como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y solamente vinieron mis palabras, o sea, estas palabras de brilla descaradamente, Gaby. Entonces yo así, WTF, así como que, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué significa? Y es mucho de, ahora que lo proceso mucho mejor, es, ok, brilla descaradamente, es esta conexión, si crees en Dios, si crees en el universo, pero tener el descaro, y ojo que no es separado, es junto, sino tener el descaro de ser auténtico, de tomar responsabilidad sobre tu autenticidad, de decir, aquí estoy, esta soy yo, e ir construyéndote acorde a lo que tú quieres ir viviendo. Entonces, eso fue como más bien, Javi, la solidificación de un trabajo que he venido haciendo desde hace años. En algún momento en mi vida me cuestioné duramente qué me está pasando. Mi cuerpo pasaba por varias cosas. Yo no podía subir escaleras. Al otro día estábamos hablando con mi hija mayor. Me dice, sí, me acuerdo que llegó un momento en que tú me dijiste, no, mamita, yo no te puedo cargar. Y decía, yo me acuerdo que era muy chica, ¿no? Y yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo. Comencé a tener como que descubrimientos por ratos y yo comencé a trabajar mucho en mí a partir del nacimiento de José María, que fue por el 2018, de sentirme como que yo misma me había construido una jaula. Y después de eso, lo que hice fue cuestionarme y pasaron muchas cosas a partir de eso, de verdad, que fueron bastante impactantes. Y la mayor fue cuando decidí ser república independiente y dejar mi matrimonio y me vi con mis 3 niños completamente sola en el lugar remoto donde se me había ocurrido ir a vivir. Ya se acababa un proyecto, de hecho la veía por allá Denise conectada y justo trabajaba con ellos y ellos ni por enterada estábamos haciendo un proyecto de transformación porque nos había cogido el COVID y a mí se me ocurrió hacer estos cambios de cambio de lugar de donde vivía, irme de la ciudad a la playa, tener un proyecto remoto porque el COVID lo aproveché y no teníamos otra opción que trabajarlo remoto.
A mis hijas aproveché y dije, bueno, van a estudiar como yo quiero que estudien y estaban estudiando en línea en ese momento. Los recursos económicos eran escasos. Y fueron una serie de cosas en las que yo así terminé en un momento parada. Me acuerdo que estaba en Cartagena y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? ¿Qué estoy pretendiendo y cómo yo calzo en todo esto? Entonces ahí tomé la decisión de estar sola, y ese estar sola que yo pensaba que iba a ser como ligero porque ya venía como que bastantes catástrofes, fue como que así vino el tsunami y me arrastró full. O sea, yo ni siquiera sabía cocinar el almuerzo porque mi ex esposo se encargaba de la cocina, y yo tenía horarios de trabajo súper intensos porque les dije estaba en un proyecto de transformación. Pero en todo esto que pasaba, yo lo que les puedo contar es que yo veía que la conexión que yo tengo con las personas, y esto ya viene desde hace mucho tiempo, de hecho a Sebastián lo conozco hace muchos años, era buena. O sea, siempre me mandaban a negociar a mí para resolver rollos. Si alguien estaba sobre una situación en plena transformación, siempre los procesos de transformación incluían mentorear a la persona que lideraba este proceso, y yo veía los cambios que había en estas personas, llámese comunidades, llámese proyectos corporativos, ¿no? Que una sesión corta lograba impactar mucho en cómo esa persona estaba viendo y cómo se estaba haciendo responsable de su vida, y qué era lo que veía, y podíamos como tener otra perspectiva de ello. Entonces, cuando nace Brilla Descaradamente, yo ya venía como que mentorear, pero yo mentorear qué es, igual ya estoy en los procesos y yo solo que tengo que enseñarles al otro, ¿no? Pero cuando vino esto de Brilla Descaradamente fue, carajo, te has pasado así como estudiando full en ti, tienes full herramientas que has integrado tu transformación. De hecho, la transformación en mí ya está como una disciplina. Si hoy me dicen, tenemos que irnos a, no sé, a India, yo estoy segura que cojo a mis hijos, y mis hijos también ya tienen eso, y nos fuimos. No creo firmemente en que tengo, a donde vaya voy a tener una comunidad, voy a tener un apoyo. Entonces dije, ¿por qué carajos yo no la estoy compartiendo? ¿No? Hay personas que yo no quiero que lleguen a ese límite donde yo llegué, y estaba ya desahuciada, ¿no? Y empezar a construir desde ahí es durísimo, es durísimo. Y yo no les puedo decir que la pasé lindo y todo fue maravilloso, no. Y sigue siendo duro y sigue siendo, pero yo hoy reconozco, cuando me preguntan, lo digo súper convencida de, soy feliz, o sea, estoy feliz. Pasan, shit happens, pasan cosas porque la vida es así, pero ya la perspectiva es distinta, ya como atraviesas eso es distinto, la forma en que yo me veo es distinta. Yo pasé por un año donde tenía una amiga que vive en Los Ángeles, me llamaba todos los días a recordarme maravillosa y bella que soy, bla, 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 y yo me mataba de la risa porque no puede ser que esto esté pasando, o sea, que tanto me he olvidado de mí. No, y cuando tú ves que generas ese impacto, para mí, Javi, fue un deber compartir esto. O sea, no era como una opción, sino un deber de esta transformación, ponerla al servicio de más personas. Y así empecé a estructurar Brilla Descaradamente. No les voy a mentir, el año pasado estaba como muy tímida, así, pero este año tuvimos otro proceso de transformación donde no vi solamente el cambio de una persona, sino de muchas personas que estuvieron acompañando el proceso, y dije, con toda confianza, comparto esto, a alguien le debe de vibrar de la misma forma y debe decir, yo quiero eso, ya, y acortar camino. Y eso, más o menos por ahí vamos, Javi. No sé si tienes otra pregunta, me fui de largo porque esto me emociona. No, no, esto de eso se trata, que hablemos desde el corazón, desde la emoción, de lo que ha pasado, porque no todos los caminos son pavimentados, ¿no? Y a todos nos ha pasado que hay rocas, hay piedras, hay deslaves, hay fosas, y hay que ver cómo se llega hasta el final. Eh, y ya que tenemos aquí nuestro invitado especial, que es Sebastián, cuéntanos un poquito, ahora sí, la historia, la conexión con Sebastián, y poder trabajar con él, cómo él vivió este proceso. Y bueno, ya eh, cómo tú lo fuiste guiando, cómo lo fuiste apoyando, para que todos hermanos podamos enterar un poquito el efecto no es tanto que van a contar el proceso, pero sí el efecto de, que es lo que nos llama la atención. Sebas. Yo, antes de que empiece Sebas, que se lo confesé hace algunos, creo que varias horas atrás, le dije, yo jamás
jamás me imaginé que Sebastián me iba a pedir este proceso a mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes nos ven, Sebastián es el aceite y yo soy el agua, ¿ya? Entonces yo dije, si esta loca ecléctica que siempre anda con sus hierbitas y sus cosas, o sea, y que logra las cosas así, y él tan recto, tan de procesos, tan, ¿sí me explico? O sea, era como que yo, ¿qué? ¿Ah? Y bueno, ahí Sebastián, que les cuento el proceso, yo les quería compartir eso, que recién se lo compartí a él, yo jamás pensé que él me iba a pedir este proceso a mí, por lo chiflada que a veces estoy, pero en buena onda y con buena visión, pero ya, que él lo cuente. Así que Sebas, cuéntanos cómo se te ocurrió pedir esta ayuda y qué fue lo que viste o has visto, porque Sebastián, como les dije, ya no sé cuántos años son, ya ahora mismo creo que son 30 Sebas, no sé, que nos conocemos. Así que te dejo. Bueno, nos conocimos en el 2009, en uno de los grandes cambios laborales de la vida. Yo siempre he estado cambiando, cambiando y cambiando. Y cuando empezamos, justamente yo había pasado por un último cambio laboral, más bien una salida. Siempre yo lo había logrado crecimiento profesional, me había movido entre ciudades, entre compañías. Yo he estado hasta ahora en 10 empresas diferentes, con un promedio de 3 años, un poco menos de promedio de estadía en cada uno de los puestos. Y siempre en una carrera ascendente, había seguido subiendo, subiendo, subiendo. Pero tomamos una decisión familiar en el 2022 y regresamos a vivir a Quito por el tema del efecto que tuvo la pandemia en mi núcleo familiar, mi esposa, mi bebé chiquita de 4 años y mi hijo grande que estaba entrando a los 15. Entonces ahí había unas decisiones que tomar y salimos de una muy buena empresa, donde yo estaba en el Guayas trabajando. Yo había pasado mucho tiempo fuera, en total estuve casi 17 años fuera de Quito viviendo. Nací acá, pero por todos los temas de trabajo me había movido muchísimo. Y bueno, decidimos venir acá, las cosas empezaron a complicar poco a poco. Vinimos a una primera empresa que fue como un gancho para volver a esta parte familiar y personal. Y luego hubo una propuesta súper interesante de una persona y en ese proceso, claro, a mí me pintaron algo muy maravilloso. Me enganché, decidí cambiar, pero por temas de situación país, de situación empresa y demás, las cosas se complicaron. Y algo que no me había pasado nunca, llegó en julio del 2024 y me quedé sin trabajo. Por suerte las cosas se habían hecho bien, había un sustento, podíamos salir adelante, pero claro, el impacto de ponerse a buscar trabajo a medio año, en un año complicado, un año electoral, un tema ya de tener casi 50 años en esa época, complicó muchísimo. Yo hice, bueno, como dice la Gaby, yo soy súper de procesos, de estructurado, tengo muchísimo enfoque cuando busco un resultado y me puse a buscar trabajo de una manera muy fuerte. Debo haber mandado unas 1.300 aplicaciones de trabajo, pero de esas 1.300 tuve solo una entrevista. Y una entrevista con alguien que me conocía por otro lado de una empresa que yo había salido. Entonces, lógicamente, no me gustaba la idea a mí y creo que tampoco les gustó a ellos. Entonces, finalmente me veía perdido, súper perdido. Estábamos nosotros en un trámite de visado para irnos a vivir a los Estados Unidos también. Habíamos emprendido una serie de planes con la familia que no se concretaban, no se concretaban, no se concretaban. Y lo único que veíamos era que el tiempo pasaba, las cosas se iban haciendo cada vez más difíciles. Por suerte la parte personal se mantenía estable, pero lógicamente con ciertos roces por toda esta situación. Así que decidí buscar reinventarme, buscar un enfoque nuevo, buscar una manera diferente de entenderme. Porque, claro, entre tanto cambio, entre tanta vida profesional dedicado a empresas y a solucionar problemas para las compañías, probablemente había pasado eso. Yo había pensado más en cómo una empresa hace dinero a cómo yo me siento en una empresa. Y todos los cambios al final del día eran porque no sentía que encajaba en esas compañías. Tarde o temprano me aburría, o tarde o temprano la línea de dirección no era la que me gustaba y terminaba yo buscando nuevos caminos. Entonces, me pareció súper atractivo. Obviamente, yo, como les digo, la había conocido a Gaby en el 2009 cuando nació su segunda hija. Yo estaba recién entrado a cervecería, que fue el trabajo que compartimos nosotros. Y claro, ella entró como la solución a mis problemas. Yo estaba ese tema, en esa época trabajando en un área como un back office financiero de cervecería. Entonces hacíamos modelos matemáticos de proyecciones, una serie de cosas súper complejas y necesitábamos mucho aporte de sistemas del área de TI para poder desarrollar estos modelos. Pues claro, empezamos a trabajar juntos y poco a poco fuimos haciendo una amistad. Yo pasaba por ciertos temas personales también y luego esa amistad se hizo más familiar. Gaby conocía a mi familia, yo conocía a la suya.
Claro, yo fui conociendo a la Gaby, que pasó de ser esa esposa dependiente, hasta como decía ella, de la comida, de ese tipo de cosas, a la mujer que se fue poco a poco independizando, y que un día agarró y se rayó y se fue a vivir a otro lado. Claro, para mí era súper normal cambiar, porque yo me cambiaba toda la vida, de ciudad, de trabajo, mi familia estaba súper acostumbrada, pero como que ya era el momento de sentar más bases y tener más raíces como familia. Lógicamente el último cambio de trabajo había sido más enfocado a mi familia que al tema laboral, entonces era el momento como de entrar en el tema. Entonces, claro, al haber visto yo esa evolución de la Gaby caída, difíciles situaciones que había vivido y pasado y todo, dije, ok, perfecto, ella puede ser alguien que me pueda dar los tips como para lograr yo replantearme todo esto y ver cómo reenfoco mi vida. Siempre había buscado negocios paralelos, yo tenía ingresos pasivos, por decirlo así, de otras cosas que había hecho durante todo este tiempo, pero no lo suficientemente grandes como para mantener dos hijos en colegio, así que un día le dije, oye, necesito que me ayudes. Claro, yo no sabía de la existencia de Brilla Descaradamente, entonces me acuerdo que hablamos un día X y como que a las 2 semanas me llegó una presentación y me dijo, mira, esto es lo que te ofrezco. Entonces yo así como que, wow, o sea, no me imaginaba una respuesta tan rápida y tan estructurada, porque como decía la Gaby, ella no era en ese momento esa persona estructurada y rápida en responder. Pero poco a poco fuimos discutiendo, le dimos la forma y empezamos. Empezamos en noviembre del año 2024, si no me equivoco. Y bueno, fuimos con las sesiones mensuales y la verdad, para mí era una cosa súper interesante porque yo sentía como iba saliendo de mi negatividad, que eso era lo que a mí más me afectaba. Claro, al haberme quedado sin trabajo, ya grande, con todas esas responsabilidades encima y siendo la primera vez que algo tan grande me pasaba, era yo un saco de ideas negativas y de no van a pasar las cosas. Entonces, fuimos trabajando primero en eso, de cómo sacar esa negatividad y no permitir que volviera. Eso era una de las cosas más importantes porque probablemente por la misma forma de vida, de trabajo y los puestos y la carrera que yo había seguido, siempre pensaba el peor escenario para encontrar los resultados y las soluciones a los problemas profesionales. Y probablemente eso había pasado a mi vida personal. Entonces, claro, fuimos primero atacando el problema de la negatividad, enfocándonos en objetivos, y yo cada sesión era un tema que me llamaba muchísimo la atención porque no solamente yo notaba las diferencias, sino también en mi casa. Empezamos a emprender también un tema de limpieza, de muchas cosas que teníamos, de equipajes antiguos, de problemas que no se habían resuelto, de puertas que había que cerrar, ventanas que había que abrir, todos, a nivel de toda la familia. Como habíamos estado en todo este proceso también de la visa, habíamos parado mucho el vivir el día a día enfocados en ese resultado. Finalmente nos dimos cuenta que eso no era la solución. Seguimos replanteándonos, obviamente yo un poco a la cabeza de mi familia, cómo reorientar nuestro camino. Y bueno, poco a poco fui, como les digo, entendiendo la vida desde una manera diferente, no perdiendo la estructura, pero sí entendiendo la flexibilidad que demandan este tipo de situaciones en donde se te viene todo encima de golpe y no sabes qué hacer porque nada te resulta. Y lo importante es ir encontrando siempre esa parte en donde te vas aferrando al siguiente, al siguiente, al siguiente. Pasaron los meses, las sesiones cada vez eran más interesantes, yo cada vez me sentía mejor. Y bueno, empecé a buscar trabajo ya de una manera más tradicional. Le llamé a un amigo y le dije, oye, estoy complicado, dame algo de trabajo. Este amigo lo había yo conocido igual en el 2015, empecé a trabajar nuevamente en lo que a mí más me gusta, que es el mundo petrolero. Realmente ahí yo soy como un pez en el agua, no hay nada que hacer, es lo que más me gusta, de lo que más sé, lo que más me apasionaba siempre. Yo me había movido en otros sectores, agrícola, alimentos, consumo masivo, textiles, un montón de cosas, pero más bien buscando retomar un poco eso. Volví con muchísima fuerza. Hoy les puedo decir que ya después de casi un año, ¿no? Ya estamos cerca de un año de que todo empezó. Hoy estamos manejando proyectos súper grandes a nivel de la empresa, a nivel de otros contactos, a nivel de una red. Obviamente al cambiar yo mi actitud, ser más enfocado en los demás, pero de una forma que no perdiese esa pizca de egoísmo, como decía Gaby, o sea, hay que dejar de pensar en uno mismo primero que en el resto. Suena duro, pero es una realidad. Hay que sacar lo tóxico de tu entorno, amigos, compañeros de trabajo, inclusive familia. Si no te aportan las cosas, hay que verlo
con un pragmatismo que te permite entender que solo lo que aporta te debe acompañar y con lo que te sientas a gusto y cómodo. Y bueno, todo esto fue pasando al día de hoy, como les digo, un año después, estamos súper bien en familia, todos estamos encaminados, todos renovados, mis dos hijos ya volvieron al colegio, habíamos movido ciertas cosas, inclusive de mi hijo mayor, para que él empezara ya a engancharse en el sistema americano de estudios, nos resultó no tan bien eso. Él regresó a su colegio para graduarse, último año con sus amigos y demás, que obviamente es uno de los deseos de muchos. Mi hija entró a su mismo colegio, que es el mismo que estudié yo. Todos estamos felices, mi esposa está más tranquila. También todo el entorno familiar fuera de nosotros cuatro, estamos bien. Y ya les digo, yo en cambio reenfoqué completamente mi manera de pensar de este tipo de cosas y ahora soy el integrador entre proyectos con gobiernos de fuera del Ecuador y los contactos que hay acá en el país para poder armar todo este paquete y lograr el resultado. Entonces fue una transformación muy interesante en donde yo no perdí mi esencia, no perdí lo que yo era ni lo que había hecho toda mi vida, pero sí logré reenfocar y sacar a flote todas esas fortalezas que de alguna manera habían dormido y se habían asustado quizá por todo ese impacto tan fuerte que fue salir del trabajo y encontrarse un día de pronto sin esos recursos para poder seguir adelante con una familia donde, como decía, mi bebé todavía es pequeñita, ¿no? Para mí fue una experiencia súper interesante. Ayer, como decía David, recién me enteré que fue una sorpresa que alguien que teóricamente no tenía nada que ver con esta manera de ver las cosas, entró, se enganchó y hoy se siente súper contento con todo lo que hizo. Yo soy un promotor, lógicamente, de esto. Con muchísimo gusto, cuando me invitó a participar, lo quise hacer. Creo que vivir esa experiencia para mí fue súper interesante y creo que puede ser súper importante y muy gratificante y también al mismo tiempo de abrirte la mente a cualquier persona. Así que muchas gracias Gaby por el espacio, muchas gracias por todo ese tiempo dedicado y espero que podamos seguir creciendo juntos y que tú puedas seguir aportando también a otras personas. Estamos creciendo, Sebas, y creando lo que definimos. Algo que es súper interesante y que Sebastián no lo ha mencionado aquí, pero lo tenemos grabado en testimonio, es Sebas en todo este tiempo que había realizado muchos cambios, obviamente también es autodidacta, había pasado 15 años tratando de ver qué es lo que pasaba y que no encontraba. Y ahí Sebas, tú dilo porque lo dijiste desde la primera vez, desde la primera sesión ya empezó a haber cambios, ¿no? Entonces, esto no es, por ahí alguien que dice, no es vende humo, no es, no sé, como cosas rositas que puede pasar de que si yo les hablo desde el corazón o que esto no es la verdad, es simplemente una historia de las cuales por qué cuando uno tiene la transformación como disciplina puede abrirse a servir a otras personas. Entonces, Sebastián ya dijo, son 6 semanas, son 6 semanas, perdón, son 6 sesiones. En cada sesión nosotros la dejamos calendarizadas. Hay flexibilidad porque la vida ocurre, pero tratamos de ser lo más respetuosos posibles con esas fechas. Em, en cada sesión es un tiempo aproximado de 3 horas, a veces es menos porque ya a veces las conversaciones son tan potentes que no requerimos más tiempo. Es eso lo que trajimos, es eso lo que trabajamos y te vas con tu trabajo porque lo que sí se requiere es un altísimo compromiso tuyo contigo mismo y como dice por ahí, Javi, tú también lo dices, y con tu persona, ¿ya? Porque si hay un requisito es ese, o sea, estar totalmente comprometido porque van a haber propuestas mías que te van a incomodar. De hecho, Sebastián se incomodó con algunas, pero las tuvo que hacer. Y en una me acuerdo que le dije, tienes que hacerlo de la forma en que te lo estoy diciendo, no en la forma que se te está ocurriendo, ¿ya? Y tuvo que regresarse y no vamos a perder las sesiones así. Entonces, sí es como esa apertura a lo inesperado, porque en algún momento otra persona me preguntó, ya Gaby, pero ¿cuáles son los módulos y con qué herramientas salgo? No, aquí entras en un laboratorio, ¿verdad?, de transformación, donde tú eres una persona única. Por ende, yo no te puedo decir qué herramientas, porque dependiendo de lo que tú quieras, lo vamos a trabajar. Debes de estar en este estado catastrófico de que perdiste empleo. No necesariamente, simplemente quieres dar un salto más, quieres acortar camino y quieres mejorar de una forma que sea sostenida, porque algo que también dijo Seba fue eso. O sea, yo cambié mi negativismo no para hoy, no para 2 semanas, ya va un año, ya. Y eso es parte de los procesos que se van haciendo. Fue algo que
hemos vivido, aquí está Alfredo, gracias Alfredo por estar, hemos vivido también en empresas de cómo estos procesos cambian de una forma sostenible porque el cambio y la transformación pasa en la persona primero. ¿Ya? Y cuando eso sucede y cuando está ese compromiso abierto a que eso suceda, es increíble, ¿ya? Porque los cambios van a depender y esa magia que va a haber y esa transformación en ti va a depender de tu apertura a realizar esas actividades, ¿no? Y es increíble, o sea, yo mismo me asombro porque yo digo, bueno, ok, aquí yo soy un instrumento que ha aprendido a transformarse, que ha aprendido a tenerlo integrado y también está con herramientas para poder compartirlo. Y día a día es un desafío y día a día es un despertar a nuevas cosas y nuevas posibilidades. Entonces, no sé qué otra cosa me está faltando, ya les dije, son 6 meses. ¿Cuándo empezamos y por qué es de noviembre a abril? Que Javi me pregunta, ¿por qué rayos se te ocurre hacer algo de noviembre a abril y no desde enero? Ya, se me ocurre porque yo tengo un proceso de transformación porque mi cumpleaños es en noviembre y yo vengo meditando todo lo que he logrado este año y me propongo el siguiente. Y en 6 meses lo que sucede es que desde este año o el año pasado comencé también un proceso de transformación propio donde me voy a Cusco. ¿Ya? Entonces, entre mi cumpleaños y ese otro evento hay efectivamente 6 meses. Y son esos 6 meses que pasan de mi preparación hacia ese momento en Cusco, donde yo ahora lo quiero compartir con 6 personas. ¿Ya? Porque compartir un proceso de transformación con la otra persona no es que Sebastián venía y en mí no pasaba absolutamente nada. Yo también me transformaba, yo también me desafiaba para estar lista para lo que él requería. Entonces son 6 personas, es ese tiempo donde realmente es como, no sé, para quienes han venido al Quilotoa, es como bajar y subir al Quilotoa, pero sin burrito ¿ya? Y sin estado físico. Es así, o sea, es como una preparación. Yo no quiero pasar así, nos preparamos para eso. Em, en esta ocasión no hay un precio que yo te fijo, porque no quiero que haya esa excusa de no tengo plata. Entonces ahora te quité la excusa y ahora veamos de verdad si estás comprometido con tu transformación y con tu compromiso. Entonces tú pones el valor de tu compromiso y de tu transformación. Y a mí lo que me importa es que tu compromiso y tu transformación realmente esté firme en ti. Y si eso está en firme en ti, entras al programa. ¿Cómo entras al programa? Ya les vamos a poner la página, no sé si Javi la tienes a la mano y la pones en el chat. Entras y postulas, ¿ya? Porque solamente son 6 personas, porque es un trabajo súper fuerte, ¿ya? Y eso, no sé si tenemos un poquito de minutos más, un minuto, si alguien tiene una pregunta o alguien quiere decir algo, bienvenido antes de cerrar el espacio. Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto verte Clau. de nuevo, gracias. Gracias por estar aquí. Me conecté 2 minutos tarde y no sé si en esos 2 minutos pudiste decir de qué se trata Brilla Descaradamente. Parece que es un programa y tú sabes que recién hablamos ayer después de mucho tiempo, entonces no sé si puedes otra vez decirme cortito de qué se trata. Súper rápido. Brilla Descaradamente es un programa de transformación, como te decía, personal. Se trata de 6 sesiones en 6 meses. Nosotros las calendarizamos a partir del 19 de noviembre hasta casi la última semana de abril, antes de que me vaya a Cusco. Erika, muchísimas gracias por estar. Y ahí tú traes lo que quieras evolucionar y lo comenzamos a trabajar sesión a sesión. No hay una fórmula mágica, no hay un proceso para todos. Yo no puedo decir, "Ah, este es el proceso". Lo que sí hay es mi propio proceso de transformación, que adquirí muchísimas herramientas y sigo adquiriendo porque el tema de la evolución es constante. No es que aquí terminó y yo ya no tengo ningún desafío. De hecho, este mismo espacio fue un desafío. El viernes yo le dije a Javi, tenemos que hacer esto, tenemos este tiempo, Sebastián, cuando puedes, y de viernes a martes, y aquí estamos, ¿no? Y me agradezco muchísimo a cada persona que está. Pero es eso, Clau, es un proceso que tú pasas para ¿Individuales o se trabaja así? totalmente personalizado, puede ser en línea o puedes decidir venir a la Tacunga, donde estoy ya con un espacio para recibir a la persona, porque es un espacio cuidado. Aquí el espacio donde yo trabajo no es un espacio cualquiera,
es un espacio cuidado. Y cuando digo cuidado, es un espacio que se limpia, no de limpieza, no más de polvo, sino que se prepara para recibir a la persona. Ujú. Eso, y eso es muy bonito porque así nos podemos concentrar en lo que estamos construyendo. Gracias por tu pregunta, Clau. No sé si te respondí toda esa duda. Y esto solo lo haces ahora de noviembre a abril. Me Exactamente, agarras solamente como lo por hago de sorpresa. noviembre a abril. Ujú, Ujú. exactamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Si no, No ya no hay cerramos. No sé si preguntas, hay les alguien acabo más. de poner, perdóname Gaby, les acabo de poner en el chat el link para que vayan directamente, se puedan registrar, puedan postular. Recuerden que, como explicó Gaby, son procesos, son personalizados. Entonces, pues ya ahí está haciendo la de Bon Jovi, por eso no tiene precio el programa. Para quien sabe eso, Bon Jovi tiene un restaurante donde no pagas la comida, que pagas lo que crees que deberías pagar. Y no Claro, ahí vas con hambre. Y aquí sí, la hambre es el hambre de querer el transformar tu hambre vida. de Con crecer. esa Sí. hambre. Entonces, si este espacio te movió, te inspiró, le podemos escribir directamente a Gaby, tienen los datos o dejar el correo en el chat. La clave de esto, del proceso, yo viví con Gaby una parte de donde nace también todo esto de Vida Descaradamente y se trata justamente de quién estás siendo y quién estás siendo lo cambia todo. Quién tienes que ser, no es tanto lo que vas a hacer, sino quién tienes que ser para que sucedan las cosas nuevas en tu vida de alguna otra manera. Entonces eso, les agradecemos mucho por su tiempo, no les quitamos más tiempo, 2 minutos pasados, nada más, pero esto se viene, es una oportunidad, así que les invitamos a que la puedan aprovechar y eso es todo. Yo voy a parar la grabación en este instante